Bueno, pues lo primero, gracias a Quique por la invitación a este espacio, que está siendo muy interesante y muy enriquecedor, y gracias Nuria también por la presentación. Bueno, yo vengo a hablar un poco de Airbnb y de lo que sucede con Airbnb más allá de la ciudad turística y más allá, ¿no?, de los espacios tradicionalmente turísticos, sobre todo en el caso de Madrid, ¿no? Esta, además, es una investigación que estamos llevando a cabo ahora junto con Jorge Sequera y Javier Gil, y esperemos que dentro de poco, bueno, pues se publique ya por fin, ¿no? Nuestro punto de partida para esta investigación sobre qué ocurría con Airbnb más allá de la ciudad turística tiene como punto de partida, o pretende ser como un paso más allá de los estudios previos que habían hecho Javier y Jorge, y que también había hecho María, donde habían hecho, que ha expuesto anteriormente, que hicieron un análisis conciso sobre cómo se disponía Airbnb en la ciudad de Madrid, y en concreto en el distrito centro, que es donde mayor masificación de Airbnb hay, ¿no? Describieron que era un tipo de dinámicas profesionalizadas, caracterizada por la acumulación de anuncios, la externalización de la limpieza o de los check-in, ¿no? Bueno, que son estudios que también se han replicado en otras ciudades europeas, y que responden a esta cuestión de la profesionalización de Airbnb y el abandono de la retórica colaborativa, en cierta manera, ¿no? Que promueve la plataforma, ¿no? Entonces, cuando ese análisis finaliza y obtenemos como ese marco, ¿no?, de Airbnb en Madrid, en el espacio central turístico, podemos decir que es profesionalizado, nos empezamos a preguntar qué pasa más allá de la ciudad turística, ¿no? Existen modelos distintos que estén presentes en la periferia más inmediata después de ese centro turístico, o hay incluso en una periferia más secundaria, más alejada del centro, hay presencia de Airbnb. De ser así, cómo se configura, quiénes son los actores, ¿no? Sobre la cuestión de Airbnb en el centro no me voy a detener, porque hay infinidad de estudios que lo han hecho. Simplemente me quería detener en una parte más cualitativa, porque también es una de las cuestiones en las que más nos hemos fijado en esta investigación, ¿no? Y no nos hemos encontrado nada nuevo, ¿no? En los centros turísticos, Airbnb genera una imagen de unos apartamentos perfectamente decorados, que nos encantaría que fuera nuestra casa, que diera a una calle del centro, ¿no? Y que está perfectamente limpia, y las sábanas y las mantas del sofá perfectamente colocadas, ¿no? Y además vemos que, en cuanto a la retórica que genera, ¿no?, y que promueve Airbnb, y aquí lo veíamos en las revisiones, en los comentarios que hacían los anfitriones, pues de nuevo señalan lo que Airbnb efectivamente promueve, ¿no? Esa cuestión de un trato excepcional con el anfitrión. Cuando llego a la casa, está el anfitrión esperándome con 2 bombones o con una guía turística. Está 100% disponible para mí, ¿no? Es una cosa que, haciendo una exploración rápida por cualquier ciudad europea, situándonos en el centro, pues podemos encontrar fácilmente, ¿no? Que es como la retórica y el discurso que genera Airbnb, ¿no? Observando esto, dijimos, bueno, pues nos vamos a ir como al otro extremo de la ciudad, ¿no? Nos vamos a ir al distrito de Villaverde para ver qué ocurre ahí. Bueno, pues el distrito de Villaverde, que es es el más al sur con respecto al centro. Y como también ha comentado María, el municipio de Madrid, hay una clara diferencia entre centro-sur, y Villaverde en el momento en el que se hizo este análisis, era el distrito con peores condiciones socioeconómicas, la mayor tasa de paro, menor renta per cápita, ¿no? Como pues se configuraba como una periferia trabajadora, ¿no? Y que además es paradigmático, porque durante los años 70 y 80 las luchas vecinales de este distrito pues fueron muy fuertes, y fueron los que permitieron que se asfaltara, etcétera, ¿no? Como que recogía un conjunto de ingredientes que veíamos que era interesante poder hacer una comparación en torno a Airbnb centro-periferia.
También nos hemos fijado para esta parte más cualitativa, que hablaré más adelante, en los distritos que hay antes que Villaverde. Inmediatamente después, aquí no se ve bien, luego se verá mejor, está el distrito de Arganzuela y aquí está el distrito de Usera, ¿vale? Entonces, bueno, para que nos quedemos un poco en mente el mapa de esta periferia más inmediata después del centro de Madrid. En la investigación que realicé para mi trabajo fin de máster, lo que hice fue hacer una exploración, un acercamiento a una etnografía virtual en torno al espacio virtual que se genera en la plataforma, en Airbnb, en el distrito de Villaverde, y lo que me encontré es que había un modelo concreto, ¿no?, que era de esperar, anfitriones particulares que alquilaban sus habitaciones o sus varias habitaciones, y que seleccionaban un conjunto de elementos que los utilizaban para poner en valor sus anuncios, ¿no? Es decir, para que una persona se vaya a hospedar en Villaverde, más allá de que sea más barato, que es obvio, tenían que poner en valor un conjunto de elementos para mostrarse más competitivos y tener una mayor capacidad de extracción de renta, ¿no? Cuando hicimos ese análisis, lo que nos dimos cuenta es que esos elementos que los anfitriones en Villaverde buscaban en su barrio obedecían al discurso que genera Airbnb en espacios centrales, ¿no? Pues el anfitrión es acogedor, el barrio es estupendo, y una cosa que nos llamaba mucho la atención, tenía una cercanía, una supuesta cercanía extrema con el centro, ¿no? Aquí como un claro ejemplo de la aniquilación de la distancia por el tiempo, ¿no? Claramente la manera en las que ellos tenían de mostrarse competitivos tenían que ver con el trabajo que asumían como anfitriones, siendo extremadamente amables, dejando la casa perfecta, con bombones, etcétera, y mostrando esa supuesta cercanía con el centro. También nos dimos cuenta que empezaban a florecer, que son pocos los casos, empresas que gestionan viviendas enteras, ¿no?, al modelo del centro así profesionalizado, pero que desde luego no es el mayoritario en Villaverde. Claro, teniendo estas dos investigaciones ya finalizadas, tanto la que nos llevaba a identificar a Airbnb en el centro de Madrid profesionalizado y esta exploración en Villaverde sobre un modelo distinto que sí que podría obedecer a esa cuestión más colaborativa que difunde Airbnb, pues nuestra pregunta de investigación era darle sentido a esos dos modelos, ¿no? Y nos planteamos la pregunta de que si existe una difusión del modelo que promueve Airbnb a lo largo de la ciudad, ¿no?, a lo largo del eje del centro a la periferia, ¿no? Si existe una difusión de esas características, de esas dinámicas que generan Airbnb, que están altamente estudiadas, y de qué manera, ¿no? Y para ello nos planteamos como dos vías de análisis que seguro que algunos podrían aportar alguna más, ¿no? Primero, queríamos ver ese aspecto más cuantitativo relacionado con la profesionalización para poder aterrizar mejor qué modelo se generaba en Villaverde y en los distritos que os he comentado que estaban entre medias, ¿no?, para ver qué era lo que encontrábamos en esos espacios. Y por otro, hemos querido llevar a cabo un análisis más cualitativo en torno a lo que intuimos una posible difusión de las características discursivas de Airbnb a lo largo, ¿no?, desde la ciudad turística hasta la periferia, y que esto desde luego tiene unas consecuencias concretas, ¿no? Sobre esa parte más cuantitativa, unos datos así rápido. Vemos como en el centro, pues lo que sabíamos, se estandariza la cuestión profesionalizada, ¿no?, con un masivo alquiler de viviendas completas, una baja alquiler de habitaciones privadas, siempre a corto plazo, un residual alquiler a largo plazo y también un masivo multilisting. Multilisting no quiere decir que el gestor o la persona que tiene muchos anuncios sea propietario, ¿no? Lo que explica esto es que una persona gestiona muchos anuncios, y que dependiendo del distrito en el que nos encontremos significará una cosa u otra, ¿no?
vemos que a medida que nos alejamos del centro, pues el alquiler de viviendas completas se va difuminando, va desapareciendo, va aumentando el alquiler de habitaciones privadas, que esto sí que rompe con la lógica profesionalizada de Airbnb. Es característico y continuo la cuestión de alquiler a corto plazo, y vemos también que es curioso cómo se mantiene la cuestión del multilisting. Esto pudiera ser contradictorio, pero la respuesta es muy simple. Si vemos, el alquiler de viviendas completas en Villaverde es muy bajo y de habitaciones privadas es muy alto. Esto explica la cuestión del multilisting, porque lo que sucede en Villaverde es que las personas que tienen una vivienda con 3 casas, pues parten, digamos, los anuncios y ponen 3 anuncios o 2 independientemente, ¿no? Esto sigue una estrategia también de tener una mayor presencia en la plataforma. Si yo pongo un anuncio ofreciendo 3 viviendas, solo aparezco una vez, en vez de si pongo 3 viviendas por separado, ¿no? Y por eso explica este dato del multilisting tan elevado en un espacio como Villaverde. Pero fijándonos en la cuestión de la vivienda completa que se alquila en Airbnb, que esto es lo que verdaderamente nos puede acercar a esa profesionalización de Airbnb, porque esto supone que la vivienda residencial ha sido extraída de ese mercado y se está disponiendo al mercado turístico. Vemos traducido esto en el mapa, ¿no? Vemos cómo en el centro el alquiler de viviendas es muy bajo, y vemos como a medida que nos alejamos se va haciendo más presente el alquiler de estas habitaciones. Este es el distrito de Arganzuela, este es el de Usera y este es en Villaverde. Y ocurre completamente diferente cuando nos fijamos con el alquiler de vivienda completa. Este análisis, como era fácil de hacer, dijimos, bueno, pues lo vamos a hacer para el resto de la ciudad. Y lo que vimos es que se correspondía con el resto de la periferia, de la periferia tanto sur como este, ¿no? Porque pues veíamos que se repetían los patrones. Aquí es importante tener en cuenta que a lo largo de este borde hay la primera frontera urbana de Madrid, que es la carretera de circunvalación, que es la M30, ¿no? Que de repente parte, ¿no? Parte la ciudad, y vemos como a partir de esa carretera de circunvalación pues aparece este modelo, que es completamente distinto a lo que sucede dentro de lo que se denomina como la almendra central, que podríamos entender que eso es lo que configura la ciudad turística. Teniendo esto en cuenta y viendo cómo se configura drásticamente dos modelos en la cuestión de la profesionalización, quisimos profundizar, como decía antes, a esa cuestión más cualitativa y de difusión de discurso de Airbnb, ¿no? Y lo que llevamos a cabo fue un análisis en 2 bloques, ¿no? A lo largo de los estudios críticos en torno a Airbnb, sitúan dos cuestiones fundamentales para ser más competitivo en la plataforma. Una cuestión es lo que comentaba antes, la necesidad de mostrar que estoy cerca del centro turístico o del monumento concreto, o en Madrid estar cerca de Sol, pero también tener la conectividad. Y otro bloque tendría que ver con el trabajo, ¿no? Cuando hablo aquí sobre trabajo y utilizo palabras como confianza, tranquilidad, amabilidad, todos estos términos tienen que ver con lo que tiene que asumir el anfitrión para mostrar como esa cercanía, ¿no? Esa cercanía del anfitrión con el huésped, ¿no? Que también tiene que ver con el hacer sentir al huésped como local, ¿no? Una cierta cercanía y hacerle partícipe de la ciudad, ¿no? Esto lo que hicimos fue utilizar estas palabras y las hicimos correr por toda la ciudad de Madrid, pero nos fijamos en estos 3 distritos, y lo que vemos es que existe una difusión continua de la frecuencia de estas palabras, ¿no? El mapa lo que muestra concretamente no es la densidad de repetición de frecuencia,
sino que lo que nos muestra es cuántos anuncios tienen estas palabras, ¿no? Como es lógico, y al haber una mayor densidad en el centro de anuncios hay una mayor mancha, pero lo que es muy curioso es que si viéramos dónde están dispuestos los anuncios de Usera y de Villaverde sobre todo, coinciden a la perfección con este mapa de densidad, ¿no? Es decir, la reproducción del discurso de Airbnb en Villaverde es exactamente idéntica a lo que se genera en el centro, ¿no? Podemos entender que existe una difusión de ese discurso que hace que los anfitriones se puedan mostrar más competitivos a la hora de poder ser elegidos como un hospedaje en Villaverde en vez de en el centro. Aquí podríamos entrar también a valorar la cuestión de que en Villaverde es sumamente más barato quedarte a dormir que en el centro, pero una cosa que también quisimos ser fieles al contenido de las descripciones y de los comentarios, ¿no? Porque este análisis se hace sobre los comentarios y las descripciones, es que en ningún caso hacen referencia como a ese abaratamiento al hecho de irte a Villaverde, una cuestión que también se podría explorar en otra investigación, ¿no? El cómo se obvia el hecho de que efectivamente me voy a Villaverde porque es más barato y en cambio necesito demostrar que en Villaverde es un espacio perfecto para hospedarte y irte en 5 minutos al centro, cuando claramente está a mucho más tiempo, ¿no? de distancia, porque es que además de la M30 que corta por este plano, por aquí, en Villaverde ocurre que existe otra frontera urbana que es la segunda carretera de circunvalación, que es la M40. O sea, es que Villaverde es como la periferia de la periferia, ¿no? del municipio de Madrid. Y aún así vemos que esta retórica se va extendiendo y que se va replicando de forma uniforme, ¿no? Y esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta, ¿no? Y es, entonces, ¿cómo se expande Airbnb en una ciudad como Madrid? Bueno, pues nosotros lo que podemos decir por ahora es que son dos procesos distintos, pero que ocurren paralelo, ¿no? En cuanto a la profesionalización, lo que nos damos cuenta y que en cierta manera entendíamos e intuíamos es que a medida que nos alejamos del centro, la profesionalización se va decantando, ¿no? A medida que nos vamos alejando y que vamos superando estas fronteras urbanas, estas mismas sirven de criba para la profesionalización, pero en cambio, cuando hablamos del discurso y la retórica de la que comentábamos, existe una difusión como completa de las características que promueve Airbnb. Esto tiene un conjunto de problemáticas, porque a diferencia del centro, donde todo este trabajo que tiene que ver con el acoger al huésped, con el tratarle bien, con el aportarle una guía o colocarle unos bombones o la propia limpieza, está externalizada, ¿no? Y ha sido también analizada por muchos autores, entre ellos Ernest Cañada, que ha estado hablando esta mañana. Lo que ocurre en la periferia es que esto no se externaliza, ¿no? Entonces, lo que ocurre, ¿no? Y en lo que intuimos y también lo que nos gustaría profundizar es que existe una asumición por parte del anfitrión de un trabajo extra invisibilizado que lo necesita para, ¿no?, mostrarse de una competitivo frente a un anuncio que se encuentra como en el centro, ¿no? Tiene que vender lo mismo para que siga siendo atrayente. Todo esto también nos genera muchísimas dudas y muchísimas preguntas, ¿no? Y son con las que voy a acabar y con la que, pues, si alguien quiere comentarla o responderla o llevárnoslas a casa, ¿no? La primera pregunta es, ¿la ciudad turística entonces tiene límites? Nosotros vemos que para ciertas características que tenían que ver con la profesionalización, parece que sí que hay límites y que en muchas ocasiones tiene que ver con estas fronteras urbanas. La segunda pregunta que se me ocurría estos días cuando preparaba la presentación era que si la profesionalización de Airbnb es un límite en sí mismo debido a la escasa rentabilidad de los espacios periféricos en comparación del centro.
Esto es, si yo tengo una empresa que gestiono 150 viviendas en el centro, no voy a encontrar a lo mejor una rentabilidad de desplegar limpiadoras, checkers y motoristas que muevan las sábanas de repente en Villaverde para una rentabilidad escasa que voy a sacar, ¿no? Entonces la pregunta era esta, ¿no? Si la profesionalización era un límite en sí mismo a la hora de expandirse en espacios como tan periféricos como es Villaverde o en menor medida Usera. Luego también la pregunta era sobre si el discurso virtual que generan las plataformas en los entornos digitales prefiguran otras ciudades, ¿no? Y me explico. Si nosotros analizamos en profundidad el discurso, tanto las descripciones como los comentarios que están presentes en Airbnb en Villaverde, nos pareciera que, por ejemplo, es contigua al centro, es decir, hay anuncios que te dicen que en 5, en 10 minutos estás en la Puerta del Sol cuando no es exactamente real, ¿no? O por esto también lo podemos llevar a otras plataformas, ¿no? Instagram, tú pones hashtag y un barrio y ya te da una imagen de una ciudad que no tiene por qué siempre corresponderse con la que luego existe físicamente, ¿no? Y por eso planteábamos esta pregunta, ¿no? ¿Se están generando en la dimensión digital otras ciudades que tienen otros imaginarios? Eso tiene que ver con la penúltima pregunta, que es, de ser así, en estas ciudades que se generan en los espacios digitales, pueden ser lugares donde se abran nuevos circuitos de acumulación o nuevas formas de acumular a medida que vamos digitalizando nuestra vida cotidiana, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentaba Jorge esta mañana, ¿no? A medida que vamos generando nuevos entornos digitales, son nuevos entornos que abren circuitos nuevos de acumulación. Y por último, de qué manera se disponen los trabajadores precarizados en estas plataformas, ¿no? Cómo se disponen trabajadores manuales como los checkers, los limpiadores, los repartidores, en el caso de Globo o los conductores de Uber, ¿no? Cómo se disponen estos trabajadores en un entorno, en una ciudad que se genera en un espacio digital, pero que en cambio ellos trabajan en una ciudad aterrizada, física, etcétera, ¿no? Entonces, con estas dudas, ¿no? Y con estas preguntas, pues finalizo.